Continuamos con nuestro gran invitado internacional del día de hoy. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes. ¿Se escucha bien todo? Sí, perfecto. Genial. Les Entonces, a nuestros asistentes que continuamos con tu gran conferencia del día de hoy, que se llama La innovación, tecnología, la nueva tendencia empresarial para salir de la crisis del COVID-19. Nuestro conferencista, en su estilo espontáneo y sorpresivo, nos transmitirá conceptos muy profundos de innovación en un viaje divertido para conseguir resultados duraderos en la mente de los asistentes. La creatividad se absorbe con creatividad. Especializado en Design Thinking gracias a la carrera de Diseño Industrial y un máster en Business Innovation y diversos posgrados en Creatividad y Mercadotecnia. Desarrolla productos y servicios internacionales. Es consultor externo para grandes empresas internacionales y autor del libro bestseller Giro de 720 grados. Curiosidad, creatividad y felicidad. Ganador de numerosos premios de innovación en México, Nueva York y Orlando, Florida, entre otros. Carlos Glad, bienvenido. Este es tu escenario. Queremos igualmente saludar al doctor Lupani Sánchez Elemín, presidente ejecutivo de Acoltes, que te quiere saludar. Mi amigo Carlos, muy buenos días. Qué gusto estar con usted, qué gusto compartir con usted acá y saber que hoy toda esta audiencia colombiana de nuestros empresarios del transporte especial, de nuestros empresarios del transporte de pasajeros en Colombia, pues tienen una gran expectativa, están muy atentos de poder escuchar todas sus enseñanzas, todo ese aprendizaje que usted nos da de la curiosidad, de la novedad, de cómo nos enseña en medio de esta pandemia, cómo levantarnos y mirar hacia adelante y saber que en medio de todas estas crisis y angustias, tenemos que hacer como el ave fénix, volver a salir, volver a resurgir, y creo que una voz especializada, una voz de tanta trayectoria como la suya, pues qué bueno compartir y qué bueno tenerlo aquí. Nos sentimos como Acoltes, como el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Confontur, muy congratulados de que a través de estas empresas usted pueda estar de la forma virtual aquí en Colombia, pero que prontamente podamos tenerlo de forma presencial, como era nuestro deseo tenerlo acá. Pero yo creo que el hombre también hace cosas importantes para que no nos aislemos en medio de esta pandemia. Así que bienvenido, este es el escenario y quisiéramos decirle, esta es tu tierra también. Muchísimas gracias, doctor Lupani. Empezaba agradeciendo, pero no esperaba que estuviera. Entonces, de veras, gracias. Ha sido un placer platicar estos días antes de la plática, porque creo que yo he aprendido más que ustedes de mí. Entonces, veamos qué se puede sacar de esta plática. También a Acoltes, muchas gracias. Bienvenidos. Ahora sí que me duele muchísimo no estar en Colombia. Por lo menos me tomé un café porque para mí Colombia y café están en mi misma parte del cerebro y soy muy cafetero. Entonces, empecemos. Ya me presentaron, difícil llegar a divertirlos, entretenerlos, emocionarlos y a lograr una locura, pero vamos a hacer lo que se puede. Soy, por una parte, especialista en nuevos modelos de negocio y, por otra parte, desarrollador de nuevos conceptos. Mucha gente me conoce por esta estufa. Es la estufa más sencilla para cocinar y dejar de cocinar con leña en muchos lugares del mundo. La Glad Stove es una estufa que vale $10 y cocina con alcohol a 300 grados centígrados. Entonces, es como el aparato más sencillo para poder cocinar en cualquier lugar y dejar de cortar los árboles. ¿Por qué lo hice? Porque soy un apasionado de la ecología, de la innovación y de apoyar a las personas que lo necesitan, en pocas palabras. Entonces,
Otra cosa que puedo decir de mí es, este es el libro que tengo, del que mucho comentaron. Gracias por lo de bestseller. Si en México es bestseller porque se venden 5,000 copias, en Estados Unidos eso no sería nada, pero para México es un bestseller. Me encanta la parte de transporte, me encanta la parte de asociaciones, me encanta estar trabajando con Acoltés, así que primero que nada, muchísimas gracias nuevamente. Así que empecemos. Lo primero que quiero que entiendan es por qué tenemos que hacer una transformación digital. Yo sé que pueden decir, es que no se necesita, nosotros podemos seguir toda la vida trabajando igual que hemos trabajado. Sé que ustedes son del mundo del transporte, yo también porque adoro la bicicleta, entonces siempre ando arriba de una bicicleta. En el mundo digital, curiosamente, se habla de dos temas que parecerían que son del mundo del transporte. Son velocidad y agilidad. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, las empresas, cuando innovan, se vuelven más veloces, así, más veloces, igual que un transporte, más veloces y más ágiles. Vamos a estar hablando mucho de esto durante la plática, pero quiero que recuerden esos temas, velocidad y agilidad, porque eso es lo que necesitan ustedes para transformarse. Empecemos. Hemos platicado mucho de la asociación, me han platicado mucho de su situación, que tienen 5 diferentes oportunidades de negocio y básicamente están haciendo una. Están muy enfocados a la parte de niños, de transporte escolar, están muy enfocados en un solo negocio y eso no está bien. Mucha gente me dice, enfócate, enfócate, enfócate. Bueno, curiosamente, en este mundo de crisis, enfocarse a veces es muy bueno y a veces es muy riesgoso. ¿A qué me refiero? Si solamente tienes una opción y la opción funciona, enfócate y crece. Si solo tienes una opción y las cosas no funcionan, tienes una probabilidad de fracasar altísima. Entonces, así como la gente habla de diversificar su cartera de inversión, hay que diversificar en qué trabajan los proyectos que desarrollan. Y quiero ser muy enfático en esto. Yo no me refiero a que al mismo tiempo pongan una cadena de televisión y una de transportes y se pongan a hacer pasteles. No me refiero a eso. Simplemente con sus valores, en lo que son expertos, tienen que saber hacer. Siempre me gusta mostrar esto, es una pieza que tengo colgada en mi casa. Esto, adentro de una jaula, está la esencia de quiénes somos. Quiénes somos como personas, quiénes somos como compañías, qué nos vuelve únicos. Entonces, lo que necesitamos hacer en este proceso es muy sencillo. Tenemos que sacar un momento de la jaula todo eso, empezar a desmenuzarlo, empezar a abrirlo, empezar a analizarlo y entender para qué somos buenos. Si nosotros somos buenos para transportar, si nosotros somos buenos para atender, si nosotros somos buenos para entender al usuario, si nosotros somos buenos para entender por qué los niños deben de ir seguros cuando van a la escuela, entonces esa seguridad que se los sabemos dar a los niños, se lo podemos dar a personas con alguna discapacidad. Si nosotros somos buenos para entender las rutas, eso mismo sirve para trabajar con las empresas. Cada una de esas partes puede generar diferentes oportunidades y solamente hay que entender cuáles son nuestras maravillas, lo que nos vuelve único, lo que nos vuelve totalmente diferente a los demás, entenderlo y ahora sí mostrarlo y tener una parte muy sólida.
Yo sé que la jaula puede ser que es para encerrar y cerrar esto. No me refiero a eso. Me refiero a una infraestructura, una estructura que esté muy bien armada, pero sabiendo para qué somos buenos. Yo tuve una empresa muchos años en el Caribe, desarrollé tiendas en 15 países, estaba desde en Jamaica y en Bahamas hasta en Estados Unidos, en el Empire State, mis productos. Es una marca que se llama Piranha Joe. El día que yo ya estaba cansado de ello y yo ya no quería seguir con eso y se lo vendía a mis socios, mi definición fue, ¿yo soy Piranha Joe o yo soy alguien que sabe hacer productos internacionales con diseño y desarrollo de nuevos negocios? En el momento que me replanteé como experto, en ese momento pude salir de la jaula y después montar esta infraestructura. Entonces, sigamos con esto. Sé que muchos de ustedes tienen la parte del transporte, pero el negocio, cuando le chupan el dinero, le sacan el dinero, perdón si hablo en palabras en México, pero a veces se me van, y después lo utilizan para algo de ganado. Creo que está muy bien descentralizar los recursos, pero lo que deben de hacer es reinvertir en este mismo negocio, porque este es el negocio que está creando. No puedes generar un negocio y sacarle y sacarle y sacarle, porque cada vez es como el gato que se va lamiendo, pero todo el tiempo se va abriendo y comiendo la sangre hasta que se desaparece el gato. O sea, no deben de desaparecerse a ustedes mismos. Sé que están viviendo un momento que sienten que esta empresa es así. ¿Y a qué me refiero con que esta empresa es así? Que si yo le meto agua a esto, sale por todas partes. Es como si no funcionara, es como que el agua desaparece, como si las cosas no existieran. Es momento, tal vez, de tapar hoyos, tal vez de hacer más chico este proceso, tal vez de consolidarlo y amarrarlo. Cada uno de sus casos es diferente y por eso vamos a hablar de esto durante esta hora y pico. Mi libro, Curiosidad, Creatividad, Felicidad, lo escribí ya hace varios años, pero la verdad es que sigue bastante vigente, vamos a decir. Habla de 3 temas, plantea 3 principios. A mí siempre me preguntaron por qué yo era una persona creativa. ¿Por qué? ¿Por qué yo nací creativo y los demás no? La verdad es que yo no nací creativo, soy un niño que era bastante aburrido y no hacía gran cosa y veía la televisión todo el día. Pero me metí mucho a la creatividad, lo que demuestra que se puede aprender la creatividad. Lo que descubrí fue que la creatividad no se puede enseñar. Perdón que se los diga, pero no se puede enseñar. Lo que sí se puede enseñar es la curiosidad. La curiosidad genera que las personas se vuelvan más creativas. Las personas creativas automáticamente se vuelven más felices con su trabajo. No hablo de felicidad del amor o de religión o demás, hablo de una felicidad con el trabajo, con lo que uno hace. Las personas felices con su trabajo siempre son más curiosas. Entonces, tenemos que entender este proceso. Si yo quiero volverme más creativo, me tengo que volver a la fuerza más curioso. Curioso significa aprender de todo, significa estar viendo opciones, estar abierto a cualquier cosa. Creativo, como siempre lo explico, la creatividad es un proceso interno, la innovación es la aplicación de esa creatividad, es cuando lo plasmas, pero la creatividad es una forma en la que funciona nuestro cerebro, cuerpo y demás. Y la felicidad, no tengo que hablar mucho de eso, yo no soy experto en felicidad, siempre hablo de la felicidad como lo que nos lleva esos momentos de satisfacción con el trabajo. Entonces, empecemos un poco con cosas de curiosidad. Empecemos explicando un poco cómo volverse más curioso. El primer problema de volverse más curioso es esto, que a mí, así como me ven, solo me interesa y solo busco lo que me interesa. ¿A qué me refiero? Si a mí me gusta el fútbol, no aprendo de básquetbol. Si a mí me gusta el fútbol, no sé de los demás deportes.
Y esa curiosidad no sirve de nada. Curiosidad de saber de todo, abrir tu panorama, imaginarte todas las cosas que pueden haber. Yo leo todos los días de temas totalmente abiertos, radicales. Estoy suscrito a páginas que me mandan información que ni siquiera entiendo para qué las leo. Pero ¿saben qué acaba pasando? Que cuando tú estás aprendiendo todo tipo de información, tus opciones se abren. Y ahorita vas a entender por qué es tan importante que se abran tus opciones. Una parte de la curiosidad es que tienes que investigar con un ojo abierto y uno cerrado. ¿A qué me refiero? Si tú solo quieres saber sobre transporte, es muy poco probable que encuentres nuevas oportunidades. Tienes que estar por aquí y por aquí viendo otra cosa y leyendo y viendo. Es muy importante la diversidad. Y finalmente, tienes que experimentar nuevas cosas. Siempre platico de una historia que me pasó aquí, que mi hijo y yo fuimos a un lugar de helados, un festival de helados, y había helados muy extraños, muy, muy extraños. Yo soy de los que siempre como helado de menta, me gusta mucho, y de sabores así, pero esa vez había helados de lechuga y de brócoli. Acabé probando ese tipo de helados. Había otros helados que eran de serpiente y de ostión. Yo estaba hablando por teléfono y mi hijo me dio a probar el de serpiente. Horrible. Yo soy de los que sí me atrevo a probar ese tipo de cosas. No sé si lo hubiera probado, pero me lo hizo de juego. Y finalmente, se está hablando de que existe un tipo de helado que lo hacen con sangre humana. Yo ahí sí no lo pruebo. Que quede claro, no tienes que llegar a todo, pero tienes que dar el salto a lo que no esperabas probar, imaginar, aventarte. Mucha de la innovación es porque yo me preparo y digo, pues a ver cómo vamos y a ver cómo le hacemos y cómo lo resolvemos, obviamente con planeación, recursos y sin tomar, no perder la casa por un nuevo negocio, pero sí aventarte a hacer cosas nuevas es muy, muy importante. Entonces, eso es la parte de curiosidad, abrir la mente, aprender de todo, estar investigando sin saber hacia dónde vas. Hay veces que tú no sabes hacia dónde va este proyecto. Empiezas con un pequeño transporte y lo llevas hacia un lugar y dices, voy a empezar a transportar a personas al mundo del turismo. Por ejemplo, es uno de los personajes del turismo más icónicos en México. Es una pieza que se pone en una región de mi país, de Oaxaca, y se pone para que saque humo por la boca y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezas sacando pequeñas cantidades de humo en ese proyecto, empiezas generando pequeñas pruebas diciendo, ¿y si probamos con esta región? ¿Y si probamos con el turismo ecológico? ¿Y si probamos algo nuevo? Y de repente esto se vuelve un humo tremendo de oportunidades en el turismo que al rato uno ya no se va a acordar de lo que hacía antes, uno ya no se va a acordar de los problemas que se me cayó la parte de llevar a los niños a la escuela, que entiendo que es muy frustrante, ¿no? Pasemos a la parte de creatividad, que es la que más me gusta. Me imagino que algunos de ustedes han soñado que vuelan. Cuando sueñas que vuelas es que bajas, subes, controlas. Yo hace mucho tiempo que no soñaba. Y esto lo que le estoy diciendo no es cuento. Ayer volví a soñar que volaba. Y poquito tiempo. No sé por qué, por fin me volvió a pasar. Desde que empezó esto de la pandemia no había soñado. Cuando uno sueña que vuela, está como fluyendo, está haciendo las cosas. ¿Para qué explico esto? Fluir es un proceso, es como esto, que uno se va moviendo como se requiere la situación, así, como si fuera un líquido uno. Cuando uno está en la creatividad, cuando uno está en un proceso creativo, uno fluye, uno se mueve, uno se desconecta de lo demás, uno no percibe lo que hay alrededor, uno vuela y sube y baja. Así es el proceso de fluir. No toda la gente sabe cómo es ese proceso.
pero todos lo hemos sentido, ya sea con música o escribiendo o haciendo lo que te gusta. Entonces, lo primero que hay que entender es que para ser muy creativo hay que saber fluir. Y no hablo de drogas ni mucho menos. En mi vida he revuelto drogas y creatividad y demás. No creo en eso. Yo creo que la creatividad es una cosa que está dentro de nuestro cerebro y no necesitamos nada más que saber fluir. Después, lo más importante para entender lo que es la creatividad es unir, así unir. Eso es la creatividad. La gran diferencia es que si yo soy muy curioso y tengo ideas de aquí, 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 y las sé unir a todas esas, puedo generar nuevos proyectos. Por eso es tan importante aprender de muchas cosas, ser el que más sabes de ese tema, volverte experto en los primeros días. Entonces tienes que unir porque eso es la creatividad. Y finalmente, hoy en día se está hablando mucho de la creatividad en grupo. Antes la creatividad era de un genio loco, hoy en día todo se hace en equipo, sabiendo hacer con procesos y gente. A veces funciona, a veces no, pero lo que uno tiene que permitir es que salgan las cosas. Curiosidad, creatividad, felicidad. En la felicidad, uno, lo primero que tiene que entender es que la gente que es feliz no es la que está así, no es esta, no es la que su trabajo todos los días es así. La gente que es feliz es la que su trabajo es así, la que lo jala, la que lo... Ya me lo entendieron. Esto es la pasión de la felicidad. Cuando sientes que estás jalando algo dificilísimo, cuando dices no puedo con él y de repente lo logras. Esa es la felicidad en el trabajo. Cuando te pones metas y las cumples, pero cuando te pones metas grandes y dices vamos a lograrlo. Eso es en la felicidad cuando uno logra ese tipo de cosas. Yo tengo una frase que inclusive está en la portada de mi libro que dice felicidad es desear que sea lunes. Mi esposa se ha quejado de esa frase desde que escribí el libro. Me dice, es una tontería. Digo, bueno, es que si te levantas el lunes con ganas de hacer lo que estás haciendo, quiere decir que estás feliz con tu trabajo. Si no, una de dos, o cambias de trabajo o te aguantas. Pero básicamente la felicidad es cuando tienes ganas de seguir con el proyecto. ¿Cómo lo hago más grande? ¿Cómo lo crezco? ¿Cómo lo vuelvo exponencial? Y finalmente, la felicidad, como las otras tres, dependen de la pasión. La pasión es eso que te mueve, que te hace empujar, que te hace imaginar cosas que jamás se te hubiera ocurrido. Y hablo de que jamás se te hubiera ocurrido porque me ha tocado, cuando estamos desarrollando proyectos, gente que no tiene ni idea del tema, que te da soluciones que son ridículas. Y esas son las que se vuelven las grandes. Una vez estábamos desarrollando un nuevo uso para el acero inoxidable en el mundo. Me pidieron que cómo se usa más acero inoxidable en el mundo. Imagínense el reto, así de abierto. Juntamos a 20, que eran como 10 personas, había ingenieros, todos diciendo ideas muy técnicas, y una persona, yo estaba llevando el proceso de generación de ideas, y una persona dice, alguien que no tenía idea del acero inoxidable, lo que era o para qué servía, dice, el acero inoxidable debería de poderse manejar como plastilina. No sé si ustedes utilizan la plastilina, es eso que usan los niños para hacer figuritas, ¿no? Los ingenieros se voltearon y le dijeron, ¿Cómo con plastilina? O sea, ¿qué no entiendes lo que es el acero inoxidable? Es el material más duro, precioso, brillante. Y les dije, espérense, ¿a qué te refieres, Lizzy? Me dice, no sé, que se pueda adaptar. Curiosamente, todo el proyecto que se hizo para una empresa gigantesca de Estados Unidos que vende productos se llama Lowe's, para decoración, fue hacer cuadritos de acero inoxidable con un equipo sencillo para doblarlo, para cortarlo, para pegarlo, para despegarlo, para todo, porque resultó que lo caro del acero inoxidable cuando lo instalas en grandes muros no es el acero, sino el equipo que necesitas para instalar todo.
Imagínense, nos dimos cuenta que el problema no era el material, sino la transformación. Si cambias la transformación, cambia el modelo de negocio. Y así fue como lo transformamos. Me imagino que después de todo esto han de tener el símbolo de duda más fuerte que nunca. Como, ¿y yo qué puedo hacer? Yo tengo una empresa, tengo transportes y todo lo que me está diciendo Carlos, ¿a dónde me va a llevar? Entonces, como ya entendieron un poco de la necesidad, les voy a dar un poco de tips. Les voy a dar un poco de ejemplos que nos ha pasado en estos cuantos meses de sentir el COVID, de vivirlo, de tener una nueva realidad radical. Yo sé que ha sido muy difícil. Yo sé que nadie esperó esto. Yo sé que nadie pensó que podía pasar. Yo siempre le digo a mi hija estudia mercadotecnia y programa y hace mil cosas, tiene una cosa increíble que se llama Violeta, algún día la escucharán, es un chatbot, o sea, un robot que le contesta a las personas cuando hay violencia familiar dentro de las casas para ayudarles, para darles soluciones. Ella lo desarrolló en base a esto y llegó a ganar un concurso hasta en China con todo ese proyecto que está haciendo que se llama Violeta. Les voy a dar ejemplos de cosas que se han desarrollado por nosotros en estos meses. ¿Por qué en estos meses? Porque después vamos a pasar a darles tips de cómo se deben de generar negocios en estos meses. Como siempre digo, perdón que hable de mi vida personal, pero es la única que tengo. Yo sé que es ridículo, pero cuando hablo de un proyecto que yo desarrollé, sé por qué lo hice. No estoy mintiendo. Sé por qué funcionó y por qué no funcionó. Cuando yo hablo de los grandes éxitos, a veces no sabes todo. Entonces uso ejemplos míos y ejemplos de otras personas y de otras compañías. Empecemos con uno de mis favoritos. Me imagino que ustedes tienen el problema de las pruebas de COVID que nos están haciendo, como en toda Latinoamérica nos está pasando. Nosotros desarrollamos un sistema de pruebas. Este es el tubito donde la gente escupe saliva y con eso se hace una prueba igual de buena que la prueba que te meten un hisopo. Bueno, la prueba la desarrolló un instituto. Este ya es reconocida y ya funciona aquí en México. El problema era cómo llegar a las personas. El problema es que las pruebas de COVID se están haciendo muy, muy caras en México y a mí no me parecía justo. Entonces desarrollé toda una infraestructura con Rappi, por cierto, Rappi es colombiano y les tengo todo el respeto y trabajo mucho con ellos para hacer pruebas de COVID. Eso todavía apenas está viendo si se va a poder hacer con plataformas como Rappi. Hoy lo estamos haciendo nosotros con una empresa que abrimos que se llama Pruebas a Domicilio. Oye, me espantó mi signo de interrogación. Creo que también tiene dudas el signo de interrogación para que vean que no nada más son ustedes. Empezamos a hacer pruebas y las empezamos a llevar a domicilio. Se llama Prueba a Domicilio a nuestra empresa. Y estamos logrando hacer pruebas a los bancos, a las empresas, a las casas, a un precio que es la sexta parte de lo que normalmente cuesta hacerlo por los laboratorios. Con los mismos resultados, todo manejado por tecnología, todo con un sistema nuevo. ¿Cómo lo logramos? Con algo que les voy a repetir en esta conversación tal vez 10 veces. Con lo más importante que hay hoy. Colaboración. Colaboración. Yo no hubiera podido solo hacer pruebas. Necesitaba un instituto. Yo no hubiera podido solo hacer la tecnología para poder mapear y saber a dónde llevar las cosas. Yo no hubiera podido solo conseguir a los choferes que llevan las pruebas y hacen el proceso. Yo lo que hice es que junté a muchos expertos, vi cuál era mi capacidad y así lo fui desarrollando. Entonces tienen que entender que lo más importante en esta época es la colaboración.
Lo voy a repetir muchas veces. Yo sé que no les va a gustar. Yo sé que van a decir es que hay que hacer muchos procesos, hablar con los abogados. Hoy se pueden cerrar colaboraciones mucho más rápido que antes. Se pueden lograr cosas que jamás hubieras logrado imaginar en otro momento porque la gente está ávida, quiere descubrir cosas nuevas, quiere hacer nuevos negocios. Otro proyecto que estamos haciendo en México. Este proyecto va a salir en unos meses. Estamos teniendo en México problemas a nivel gobierno, no sé cómo decirlo, porque se está persiguiendo mucho a los escritores, a las grandes plumas, a los que escriben los artículos importantes. Nuestro presidente no le está gustando que se hable de él abiertamente. En vez de entender que para eso está la crítica, para eso están los periódicos, para eso está el radio, a él no le está gustando, entonces está deteniendo mucho la información. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos juntar a grandes expertos de temas muy importantes, no nada más políticos, sino en muchas cosas, y hacer una plataforma totalmente digital tipo Netflix para que la gente pueda escuchar por suscripción en una empresa que está fuera de México todo ese tipo de procesos. ¿Qué pasa? Que eso no lo puede detener nadie, está en el cloud, eso está en internet. Parecería que es imposible hacer eso. Parecería que es imposible traer a la gente más inteligente que escribe. Claro, me uní con Speakers México, que por fin, por cierto, es el que me apoya para vender mis conferencias y demás, y es el anfitrión aquí. Y ellos tienen a la gente, y otra empresa tiene la tecnología, y otra empresa tiene la forma de hacer la imagen. Otra vez. Proyectos 100% de colaboración. ¿Por qué? Porque hoy se pueden sumar muchas cosas. Y yo sé que si les va a sonar muy raro y me van a decir, ¿cómo puede ser que se tardan años en crear un nuevo periódico, canal de televisión, y Carlos está diciendo que va a generar un nuevo modelo de negocio en base a suscripción con las mejores plumas y le van a creer? Bueno, hoy en el mundo digital se pueden generar nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas ideas. Y lo más curioso es que la inversión no es tan alta. Lo más curioso es que lo difícil está aquí. Lo difícil está aquí, porque el dinero en todos estos proyectos que le estoy platicando no he metido yo un peso, nada, absolutamente nada. Simplemente ha sido juntar, cada quien pone su parte y demás. Estos son proyectos de los que yo puedo hablarles. Estamos haciendo otros proyectos como apoyando a las empresas para subir su venta a los marketplaces, eso es Amazon y Mercado Libre, que son muy fuertes en México. Y estamos empujando mucho a las empresas para que lo sepan hacer. ¿Qué quiere decir que lo sepan hacer? No todos son expertos en lo que saben hacer, pero en ocasiones tienen productos muy novedosos. Entonces, ¿cómo los lanzas? Todos sabemos el problema de la contaminación y demás, las bolsas de plástico, cómo se están prohibiendo. Esta empresa trajo bolsas, es una patente italiana y trae bolsas de plástico. Esto, como pueden ver, es un plástico muy resistente, muy duro, que yo puedo hacer bolsas, puedo hacer empaque, puedo hacer cualquier cosa. Se acercan con nosotros y nos dicen, Carlos, tenemos este producto, ¿cómo se lanza? Cuando son bolsas para perro, son obviamente para la popó del perro, se mete el excremento del perro y esta bolsita se puede echar directo al WC. Como ese plástico no es plástico, las bacterias se lo comen y desaparece. Imagínense la maravilla de estas bolsitas. Yo las traigo y sé que no estoy contaminando absolutamente nada. Sé que si lo uso para mi perro, en ese momento, esto se va por la cañería y ahí, este no reacciona con el agua.
Este reacciona con las bacterias, pero desaparece. Yo sé que ustedes me han de decir eso, yo ya lo conozco, pero no. Lo que ustedes conocen es plástico que se vuelve pequeñas partículas que se van al océano. Eso es lo peor que hemos hecho como humanos, porque ya cada litro de agua de mar tiene partículas de plástico. Esto se convierte totalmente en gas. Y se los voy a enseñar así de sencillo. Esta bolsa, que es igual de dura como les estaba enseñando, reacciona con el agua a temperatura natural. Deja de existir, desaparece totalmente. Se vuelve, en unos segundos, se vuelve una cosa empieza como a generar burbujas y desaparece. En un momento van a ver y me lo voy a tomar, porque ya no existe el material. Eso es lo increíble de esto. Tener una tecnología increíble y no saberla hacer grande es igual de complicado que no tenerla. Entonces, estamos viendo cómo lo estamos subiendo a los marketplaces, a Amazon, para que la gente que busca cosas de perros se acerque a nosotros y empecemos a utilizarla de pequeña escala a gran escala, aprovechando que la gente está dentro de sus casas. Por ejemplo, se utiliza para bolsas para la lavandería. Entonces, metes toda la ropa de la lavandería a una bolsa, la cierras y la echas a la bolsa, a la lavadora industrial o a la lavadora de cuando llevas tus cosas, que es no la propia, sino en una tienda de lavadoras, no sé cómo se dice, donde se lava, ¿no? Imagínate lo cómodo es agarrar, lo meto, ahí se quedó. Bueno, en pocas palabras, lo que acaba pasando es que eso desaparece y no tuviste que cargar nada, no tuviste que contaminar nada. Esos son proyectos que han ido saliendo en estas épocas. ¿Qué son estas épocas? Esta época, yo sé que hemos estado hablando mucho de la enfermedad, del COVID y demás, pero la realidad es que ya los expertos ya no la están definiendo como una época de un cambio por una enfermedad. La están definiendo como una época de cambio de pensamiento, de cambio de costumbres, de cambio de actividades. Se le está llamando la nueva normalidad. La nueva normalidad es una cosa que se acuñó el término en el 2008 cuando fue la crisis financiera pasada. Y era para explicar lo que estaba pasando. Realmente no hubo una nueva normalidad, sobre todo fue enfocada en Estados Unidos, a los demás países nos afectó, pero realmente la nueva normalidad no fue la nueva normalidad, el mundo regresó. En este caso no va a ser así. Mis amigos se burlan de que yo digo que hay una nueva normalidad. Se hizo una encuesta muy grande a grandes CEOs, directores de grandes empresas por todo el mundo, y la gente opinó que iba a regresar la normalidad en el 2021, otros en el 2022, la mayoría opinaron eso, y en el 2023 como el 20%. El mundo no va a regresar a ser lo que era antes. Yo sé que es una aseveración muy fuerte, pero tenemos que ser sinceros. Seguramente a ustedes ya les pasó que muchas cosas que hacían ya las dejaron de hacer, y no porque no las puedan hacer, sino porque empezaron a pensar que no les generaba tanto placer. Otras que no sabían que les generaba tanto placer, ahora están felices haciéndolas. Entonces, la nueva normalidad, si ustedes buscan en Google, en el buscador, aparecen 3 billones de búsquedas de la nueva normalidad. O sea, hay igual de búsquedas de nueva normalidad que de coronavirus, del término. Imagínense lo fuerte que es el New Normal, que la gente está buscando New Normal todo el tiempo para entender qué es eso. La nueva normalidad tiene su chiste, vamos a decir. La nueva normalidad tiene sus requerimientos. En la nueva normalidad, una de las cosas más importantes es la resiliencia. No sé si saben el concepto de la resiliencia. La resiliencia es
la capacidad de los materiales de volver a su estado natural. Si yo jalo esto y lo suelto, vuelve a este tamaño. Y lo vuelvo a jalar y vuelve a llegar aquí. Muchos plásticos tienen resiliencia, muchos materiales las tienen. Un árbol, el viento lo empuja y se vuelve a regresar. La naturaleza tiene mucha resiliencia. Muchas personas tenemos mucha resiliencia, muchas personas no. Y en estos momentos de la vida se está viendo que la gente que no tiene resiliencia tiene un problema muy grave. Si tú eres de los que sientes que todo se cayó, que las cosas nunca van a volver a existir, necesitas acercarte a los expertos y buscar ayuda, porque no todos tenemos esa capacidad de reinventarnos. Y te digo reinventarnos porque a mí con esta pandemia se me cayó todo. Las conferencias que tenía planeadas de un año, todas desaparecieron, apenas están empezando nuevamente. Yo traía un proyecto de turismo gigantesco, de hacer una cosa digital con unos parques como de diversiones digitales increíbles, todo el dinero invertido, socios que iban a entrar. Había viajado a los lugares con las tecnologías más importantes, a Las Vegas, donde es el CES de la tecnología, a Japón, que tienen muchas cosas de imagen, a Francia, que están creando muchos proyectos visuales. De un día al otro, el proyecto no valía nada. Desapareció. Sí, desapareció. Yo tuve que reinventarme porque lo que estaba haciendo en marzo de 2020 y lo que empecé a hacer en abril de 2020 era radicalmente diferente. Todos los proyectos que les platico no existían y tuve que reinventarme. Y yo no tenía una flota de camiones esperando ahí para apoyarme. Yo no tenía nada. Había invertido todo mi dinero en otro proyecto y estaba realmente en una crisis. Entonces, a darle y a reinventarte y a trabajar como nunca. A eso me refiero. Lo que tienen que entender, y perdón que sea muy burdo, como se dice, es que las necesidades humanas son las mismas. Las mismas. Si antes se vendía papel de baño, hoy se vende papel de baño. No cambiaron las cosas. Cambió la forma de percibirlas, pero las necesidades son exactamente iguales. Por ejemplo, el jabón. El jabón, esa barra de jabón tan sencilla, tan barata que todos conocemos, estaba considerada hasta hace 2 años el producto que más vidas había salvado en la historia de la humanidad. Sorpresa. Con el COVID, no hay duda de que el jabón es lo que nos salva. No es una medicina, porque uno se echa gel o alcohol cuando va a un lugar, pero lo que nos está salvando es el jabón, realmente, la limpieza. Entonces, las necesidades humanas están siendo las mismas. Tenemos que lavarnos las manos. Un dato que me impresionó tremendamente es que, no sé en Colombia, pero en México, el índice de enfermedades gastrointestinales, las que afectan al estómago, bajaron radicalmente cuando empezó esto del COVID. Y no han vuelto a subir. ¿Por qué? Porque la gente empezó a tener más limpieza en su comida, en sus manos, en su cara, donde come, en sus platos. Resulta que la gente éramos sucios. Y como nos dijeron que teníamos que ser limpios, nos dejamos de enfermar de otras cosas. Entonces, las necesidades humanas, si hablamos de transporte en su caso, van a seguir existiendo. Si yo tengo que ir del punto A al punto B, va a seguir existiendo eso. Si yo tengo que llevar niños, tengo que entender los niños qué los mueve. Porque al niño que antes le gustaba escuchar música, le sigue gustando escuchar música. El niño que tomaba el camión, el transporte y le gustaba que lo sentaran y le dijeran y lo recibieran, le sigue gustando eso. Y eso son nuestras capacidades y es lo que tenemos que seguir haciendo. Si yo voy de turista a Colombia, nuevamente, cuando se pueda, y me transportan en un transporte bueno, voy a agradecerlo. Las necesidades humanas
son las mismas. Simplemente hay que reinterpretar la nueva normalidad. Y llegamos a esta parte, que lo han estado viendo mucho tiempo. ¿Por qué tengo esta pieza? Porque resulta que hoy lo que necesitamos es volvernos más humanos. Nuestra relación con el cliente tiene que ser mucho más directa. Ya no esperan un mail nada más. La gente está esperando mucho más comprensión, mucho más acercamiento, mucho más estar de la mano. Y no me refiero a colaboración, me refiero cuando es cliente-proveedor. Hoy la parte humana es más importante que nunca. Una de las teorías que han salido en esta época más interesantes es que antes nosotros nos trabajábamos en persona y nos divertíamos viendo pantallas. Pantallas es la televisión, el cine, la computadora, lo que quieran. Mucho de la diversión era en pantallas, el trabajo era en persona. Lo que pasó ahora es que se volteó. El trabajo es en pantallas y la diversión es en persona. Lo que importa es la relación humana. Entonces, ustedes tienen toda esa facilidad de transportar a humanos con humanos. Más que nunca hoy se necesita llevarlos fuera a lugares abiertos, llevarlos a lugares donde no podrían llegar tan fácil. Tienen oportunidades increíbles hoy en día. Me van a preguntar que cómo empiezan sus nuevas ideas. Y una de las formas más fáciles es esto. Esto es su red de apoyo. Ustedes están dentro de una red. Hay gente que tiene red muy grande y hay gente que tiene red más chica. Pero su red son las personas que los apoyan. Esa gente que está alrededor de ustedes. A veces son sus clientes, a veces son sus familiares, a veces son sus amigos. Tienen que aprovechar esta red. Agarren su teléfono y busquen cuáles son sus principales aliados. Revisen todos. Yo he hecho eso ahora que estamos haciendo lo de las pruebas de COVID. Agarré gente que hace mucho tiempo que no hablo y que sé que tienen grandes empresas. Mónica, oye, ¿te interesa? Traemos este proyecto, queremos impactar, queremos que la gente se cuide más. ¡Wow! Me encanta. ¿Cuándo nos vemos? Hagan ese mapeo de quién puede ser su red, porque esa es una de las capacidades que tenemos todos que a veces perdemos. Siempre tienes que entender qué eres. Y eso no lo hago muy seguido, pero lo voy a volver a hacer. Voy a agarrar otra vez el mismo ejemplo por lo importante que es. Sé que algunos o todos ya lo escucharon. Hoy en día tienes que entender cuáles son tus cualidades, quién eres como empresa, como empresario, como lo que sea. Tienes que entender cuáles son tus ventajas, tus capacidades. Es muy importante poderte evaluar y sacar valor de ahí. Hoy más que nunca, porque las cosas están desmoronando. Y cuando las cosas están desmoronando, lo que más necesitas es agarrarte de algo. Bueno, agárrate de tu expertise y de tu fortaleza. Otro efecto que se está dando es que antes las empresas, digamos una empresa de la industria de la ropa, cada vez tenían más categorías y luego subcategorías y subcategorías como ese cactus, ¿no? De aquí sale uno grande y luego otro chico y luego de ese chico una espina. Lo que está pasando es que las empresas están vendiendo menos productos, pero muy sólidos. O sea, yo agarro el transporte de niños, ahorita no hay, entonces agarro el transporte para personas con alguna discapacidad o alguno de esos y simplifico mis procesos, simplifico mis actividades y no trato de abarcar todo,
pero lo que hago lo hago muy bien enfocado. Las empresas están bajando su cantidad de variantes y a lo que se están enfocando lo están haciendo muy enfocado, pero como dijimos antes, con varias opciones. Hay una tendencia que se llama permacultura y parecería que no tiene nada que ver. Mi hijo es experto en ello y está haciendo mucho estudio de eso. Resulta que mucha gente se está yendo a lo natural, sea en viajes, sea a vivir fuera del lugar donde vive. Resulta que los lugares más tecnológicos se dieron cuenta que ya no necesitan a la gente física para trabajar. Hoy Rappi puede contratar a una persona sin que extranjera, alguien de India, sin tomarlo como un extranjero. Hoy puede trabajar desde su lugar de origen y ser parte del equipo. Entonces, mucha gente se está yendo a trabajar fuera de la ciudad, a pequeños pueblos, al campo, lo están disfrutando increíble. Entonces, todo eso de permacultura que significa producir todo para tu consumo personal en lugares más limpios y lo que las gallinas dejan te sirve para los árboles y lo que los árboles te dan se hacen cultivos diferentes. Hoy hay una oportunidad gigantesca en esta nueva realidad, una cosa que va a despegar y va a ser para siempre. Entonces, si ustedes tienen esa oportunidad por medio de los transportes de empezar a generar esos lugares, esas llegadas, a lo mejor hay gente que va a necesitar estar yendo y viniendo al campo y nunca hubiera sido necesario eso. Empiecen a investigar porque es una tendencia que viene muy fuerte y es por el COVID. ¿Recuerdan esto? Era el agua. Acabo de tomarme un pedazo de bolsa. Así. Agua totalmente transparente donde se deshizo una bolsa. Esa es la desmaterialización. La desmaterialización es una de las tendencias más importantes en la innovación hoy en día. ¿A qué me refiero? Cuando yo desmaterializo algo, tenemos este ejemplo de este producto. Este producto todo el tiempo está desmaterializando cámaras, cámara de video, obviamente teléfono, impresor, todo. Mapas, cuántas cosas se han desmaterializado con esto. Hoy en día los negocios funcionan gracias a que desmaterializamos. No todo se puede desmaterializar. Como somos humanos, el transporte me tiene que llevar físicamente a lugares. No puedo desmaterializar el camión, pero sí puedo desmaterializar todo el proceso de cobro, de atención, de boletaje, todo eso. Todo eso se hace automáticamente. En México hay una empresa que he tenido he trabajado con ellos un buen tiempo, ADO, es enorme. Se calcula que transportan 150 millones de viajes de personas al año, es una locura. Ellos empiezan en 1918, van creciendo, pero su definición no es que se dedican a los buses. No, ellos se dedican al transporte. Por eso hoy son socios de una aerolínea, socios principales de una aerolínea que se llama Viva Aerobús. Esta aerolínea es una de las 3 aerolíneas mexicanas que hay de precios bajos. Viene de la industria del transporte terrestre. Las otras 2, una ya se declaró en quiebra y la otra va muy cerca, y Viva Aerobús está mejor que nunca tomando las rutas. Hace una semana vino aquí a mi casa un amigo que es piloto que trabaja para Viva Aerobús y me decía, es que estamos creciendo como nunca. Estamos volando más de lo que jamás hubiéramos pensado. ¿Por qué?
porque obviamente su definición no era nada más de aviones, era de transporte. Entonces están haciendo alianzas, están haciendo oportunidades, están haciendo cosas que a nadie se le hubiera ocurrido hacer antes, gracias a la pandemia. Aunque parezca que es ridículo, para ellos está siendo una oportunidad. Hay muchas cosas, seguro conocen esto, que te quita la pelusa y se pega y luego no lo puedes despegar. Hay muchas cosas que son muy pegajosas, como se dice en México, que la gente se engancha y quiere mucho de eso y hay mucha oportunidad. Es muy importante en este momento, más que nunca, entender qué quiere el usuario. Porque si yo descubro esto, si yo descubro qué quiere el usuario y qué va a querer, si yo descubro a qué se quieren unir hoy en día, inmediatamente vamos a tener un negocio. Pregunten, hagan mucho más investigación, pero no investigación de contratar grandes despachos de mercadotecnia, no. Hoy se considera innovación más profundo agarrar a 10 personas que son posibles usuarios, sentarse durante 1 hora con ellos y sacarles toda la información de qué desearían, qué quisieran, cómo lo harían y después analizarlo por varias personas que hacer 1000 estudios de mercado. Hay una herramienta que les voy a enseñar que se llama el 5 por qué. Tú tienes que agarrar a tu usuario, alguien que hoy sabes que puede ser tu posible usuario si piensas en esa idea nueva. Y le dices, ¿por qué quieres transportarte a ese lugar? Y te va a contestar, pues porque ahí vivo. ¿Y por qué vives ahí? Va a decir, pues porque, pues no sé, ahí me cambié porque me quedé sin trabajo. ¿Y por qué te quedaste sin trabajo? Pues porque con esto del COVID me despidieron y estoy empezando a hacer un nuevo proyecto. ¿Y por qué estás haciendo ese proyecto? A lo que voy es, tienes que preguntarle 5 veces por qué. Y la gente acaba diciéndote las cosas más profundas, sus necesidades más íntimas. Y eso lo que te lleva es a descubrir oportunidades increíbles. Entonces recuerden el 5 por qué. Y recuerden buscar usuarios nuevos hoy en día, porque si encuentran nuevos usuarios y colaboran con otros, van a descubrir oportunidades que jamás se les hubieran ocurrido. Esto de las pruebas de COVID, yo lo hice porque toda la gente estaba enojada de lo que le estaban cobrando hacer de las pruebas. Entonces, cada vez que se tenía que hacer una prueba, decía, es que yo no puedo pagar tanto. Bueno, platicando con la gente, te decía, y yo no quiero ir a un hospital porque me da miedo a enfermarme, y yo no quiero esto, y yo no quiero esto. Bueno, imaginas un escenario que te llegue a tu casa, que sea más barato, que sea confiable, que los resultados sean, y buscas cómo resolverlo. Así de sencillo son las ideas pegajosas, como estamos hablando. Llegamos a la parte final de esto. Y quiero ser muy, muy claro. Ustedes tienen un gran problema. Las grandes empresas hoy en día están tomando al mundo, no sé si por sorpresa o porque todos sabemos lo que está pasando, o se están quedando con el mayor valor. Si ustedes agarran a Apple, Amazon, Facebook y Google y suman lo que vale su PIB, el valor de las empresas, se podría decir que son el tercer país más valioso del mundo. Si lo que acabo de decir no tiene ningún sentido porque no son un país. El PIB de Estados Unidos es 28 trillones, el de China es 18 trillones. El de estas 4 empresas unidas es de 5.2 trillones. El siguiente país es Japón. ¿A qué me refiero? Las empresas hoy en día son más poderosas que los países. Entonces, con una buena negociación y un permiso de alguna parte del gobierno, una empresa puede quedarse con nuestro trabajo
inmediatamente. Y yo, que quede claro, yo no estoy en contra de las grandes empresas, pero hay que entender contra qué competimos hoy en día. Si mañana Uber llega a Colombia, así como lo ha hecho a México, y empieza a hacer la transportación en camionetas a toda la parte de trabajo o de turismo, en un año se queda con el negocio. Esa es lo difícil que estamos viviendo todos, que estamos conviviendo con los grandes a una velocidad que es imposible de competir si no vamos generando nuestros propios recursos. Uber en México entró y destrozó toda la industria de los taxis. Uber en España no pudo entrar porque los taxis son muy buenos. Los taxis en México son muy malos. Entonces tenían una oportunidad increíble. A mí me tocó ser consultor de Nissan, la de autos, hace 9 años, y yo fui el que le dije al CEO, necesitamos venderle más barato a los de Uber. Me dijo, ¿qué es eso de Uber? Eso es algo de Estados Unidos, nunca va a llegar aquí, no va a funcionar. Dije, necesitamos hacer paquetes para los de Uber. Hoy en día, el 60 y tantos % de los autos que se usan en Uber en México son marca Nissan. Y no es por casualidad. Podían haber sido Volkswagen, podían haber sido Ford. Fueron Nissan porque yo encontré esa oportunidad y le avisé al CEO. Bueno, me contrataron, ¿no? Para encontrar nuevas oportunidades. Así funciona el mundo. Las empresas pueden volverse tu mayor competidor cuando no las estás esperando. Todo el mundo disruptivo define que con el que vas a competir, el que te va a quitar la ganancia, el que se va a volver el número 1 de tu industria, es alguien que no lo estás esperando, no es de tu propia industria. Ustedes recordarán, no sé si conocen el caso de Cinépolis. Cinépolis es una empresa en México de cine. Es una empresa, son películas, ¿no? Cinépolis entró al mercado, tenía cines horribles y empezaron a darse cuenta que había una capacidad para vender muchísimo más si hacían las cosas bien. Sé que los últimos 6 meses les ha ido muy mal, pero Cinépolis sigue siendo una empresa mexicana muy grande. Cinépolis está en 20 y tantos países del mundo. Es la segunda cadena de cines más grande del planeta. Y fue porque invirtió en todo, desde tecnología hasta en todo lo que se necesita, en personal, en infraestructura, todo lo demás. Se enfocó muchísimo y se volvió internacional. Ese mismo Cinépolis que empezó en México ahora está conquistando a otros países y haciéndole daño a la parte del cine de otros países. Véanlo así, una empresa que nace y se vuelve grande puede llegar a quitarte el negocio. Cuando es de tu propio país, te da mucho orgullo. En su caso es Rappi y ha llegado a México y se ha cargado a las empresas mexicanas. Así es como acaba funcionando. Todos tenemos un competidor que nos va a venir a hacer ruido. A veces va a ser este, o este, o este. El problema es la armonía. El problema es que tenemos hoy competidores que no esperábamos. Y hoy es el momento de aprovechar la crisis para cambiar y abrir oportunidades. Como se los dije, lo más importante hoy en día es la velocidad. Cómo empiezo a hacer cosas que durante 4 años no las había hecho. Hoy en día, la flexibilidad, encontrar nuevas cosas es donde está mi mayor ventaja. Antes se decían cosas como que lo que más valía era tu ubicación. Los americanos decían location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Hoy
no es ubicación. Porque la ubicación ya es una cosa que, ¿qué te puedo decir? La ubicación ya no importa porque todo es digital. Hoy es timing, timing, timing. Esto que parece arena y se hizo dura por echarle agua en uno de los procesos. Así es la innovación. Te pasan cosas que no le esperas. El tiempo hoy es lo más importante. Timing, timing, timing. Tienen que recordarlo. Si quieren hacer cosas hoy, tiene que ser con un tiempo especial, con una velocidad especial. Tienen que agarrarse y decir, yo soy el que lo voy a hacer. Yo soy el único en esta industria que va a cambiar la industria del transporte en Colombia. Yo soy el elegido, yo soy el que sí puedo hacerlo. Porque todo está preparado para tomar esto, tomar el transporte. Y como empezamos, volverse veloces, volverse divertidos, volverse imaginativos, volverse creativos, cambiar el transporte en su país y saber que si yo aprovecho esta época, puede ser que el resto de mi vida lo vea como una oportunidad, el COVID, y no como una desgracia. Soy Carlos Glad, espero que hayan entendido todo este proceso largo de cómo se va construyendo la creatividad y les deseo toda la suerte. Primero que nada, muchísimas gracias. Creo que ha sido una oportunidad increíble de aportar un poco y que de aquí salgan muchas ideas nuevas. Así que llegamos al tiempo y si hay alguna pregunta, con gusto, por favor. Carlos, muchas gracias, de verdad, porque ha sido súper interesante todo lo que nos has contado, muy interesante para las empresas de transporte en estos tiempos tan difíciles, porque inclusive pues nos has contado parte de tu historia, aunque sea un pedacito, de cómo fue ese momento, ¿no? Hasta el 20 de marzo, hasta marzo 2020. Y creo que muchas empresas les pasó esa misma situación, van a seguir igual, por lo menos el transporte escolar, pero es eso, ¿no? Es reinventarse, es ser resilientes ante esta situación. Y por acá nos comenta una de nuestros participantes, esta conferencia me ha crispado los vellos, pero en realidad no sabemos quién podamos ser o quiénes van a llegar a ser los cercanos. Entonces, pues, ha sido bastante motivador. Quien no ha tomado la decisión todavía de reinventarse, sé que va a salir de aquí con nuevas ideas. El señor José Roberto Domínguez dice que excelente. Y esos son los comentarios, ¿no? Maravilloso. Lisette Cardona también nos dice que excelente. Muchos son los comentarios, buenísima la participación de hoy. Muchas gracias porque nos has dejado cosas muy buenas. Bueno, estaban súper atentos. Sé que de repente pueden llegar más comentarios a lo mejor después de que te vayas porque llegamos a veces como en diferido, ¿no? El señor Oscar Monat nos dice, muy amable de su parte por compartir con nosotros todo lo bueno que tenemos que hacer. Es muy positivo. Y bueno, no sé si de repente Francisney quiere agregar algo más mientras van llegando otras respuestas de nuestros participantes. Sí, Carlos, no, agradecerte muchísimo tu conferencia. Creo que esto nos lleva a pensar mucho en que de verdad nos enfrentamos a algo para lo que no estábamos preparados, pero que poco a poco debemos aprender a vivir con ello. Debemos aprender, me llama mucho la atención la mallita que utilizaste, saber a quién nos podemos acoger, a quién podemos pedir ayuda, con quién nos podemos apoyar. Entonces, cada objeto tiene un mensaje que esperamos que todas las personas lo hayan podido retomar y usar. De pronto a veces los objetos nos llevan a que tengamos en la memoria por más tiempo ese mensaje que nos quisiste
transmitir a todos. ¿Te puedo hacer un comentario? Claro, adelante. Cuando empecé a dar conferencias en esta época, me di cuenta que poner presentaciones como en PowerPoint, como normalmente se hace, no funciona. Entonces, lo que necesitas es vincular a las personas con algo, porque así, cuando yo te enseño este jabón, tú sientes que estás agarrando un jabón. ¿Por qué lo hago con productos muy sencillos? Es porque la próxima vez que se estén lavando las manos, esa persona que está pensando va a decir, híjole, este es un producto maravilloso y la gente tiene necesidades, las mismas necesidades humanas, me dijo Carlos. Por eso lo hago. A ti se te quedó lo de la malla, a ti se te quedó otra parte. Van a ver que van desarrollando. Por eso es que desarrollé esto, porque tenía que reinventar la forma de dar conferencias, porque si no, qué aburrido estar viendo a un tipo enfrente durante una hora hablando o con presentaciones, ¿no? Entonces, si te tomas lo que fundiste y haces, bueno, he hecho cualquier cantidad de locuras, ¿no? O sea, claro, y tú sabes que los seres humanos, pues digamos que la mayoría, digo yo que he examinado a los niños de ahora, todos somos muy visuales, ¿no? Aprendemos más de lo que se nos queda, los objetos, lo mismo el de las caras. Creo que también es importante el mensaje en que la cara que le pongamos a la pandemia, nuestras empresas, todo, la cara que le pongamos, o sea, ¿qué asumimos? ¿Qué responsabilidad asumimos? ¿Cómo salimos adelante? Y no quejarnos tanto, yo creo, que no quejarnos, sino enfrentarnos, esto nos tocó vivir y así tenemos que seguir y tenemos que afrontar y mirar qué podemos hacer y cómo podemos salir adelante con esas ayudas que tenemos alrededor. Tenemos unos mensajitos, tenemos unos mensajitos más y de hecho una pregunta, ¿sí? Primero voy a leer los mensajes y luego para que finalice, o sea, yo finalizo con la pregunta. Dice José Verdugo, muchísimas gracias, nos das ideas para seguir adelante con mucho optimismo. Luis Machuca nos dice, saludos, muy a tiempo y mil gracias, te esperamos pronto. Hilda Vargas, muy interesante, muchas gracias, muy innovador. Excelente dinámica que se manejó en la charla, ayuda al poder reconocer, dice José Verdugo. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo rompemos los miedos en tiempos difíciles y mucho escepticismo? Cuando hay mucho escepticismo, ¿cómo rompemos en tiempos difíciles los miedos cuando hay mucho escepticismo? Cuando empezamos en la pandemia, yo me acerqué mucho con psicólogos para entender qué era lo que nos estaba pasando. Y una psicóloga que me tocó entrevistar decía que cada persona hace los procesos a otra velocidad. Hay personas que se quedaron por miedo, como el avestruz que mete la cabeza y dice que ya pase esto, que me cueste lo menos posible y que se acabe. O sea, hay personas que simplemente asumieron el costo de esto. ¿Sí me doy a entender? No voy a trabajar los próximos 6 meses, me está costando tanto al mes tener parados mis transportes y me hago lo más chiquito y me escondo. Es una posición muy natural. El problema es que no nos lleva a nada. El miedo lo que hace es que te detiene tu capacidad para operar. Entonces, todos estamos aterrados, todos estamos empezando proyectos nuevos, yo hoy en la mañana estaba como loco por algo que nos pasó de un proyecto nuevo que el cliente tiene miedo y que no quiere hacerlo y que se quiere salir, tranquilizándole, mira, poco a poco vamos a ir creciendo. Todos tenemos miedos. O sea, lo primero que dice uno de los expertos que más habla de felicidad, es el que ha dado más clases sobre ese tema, es la clase más visitada en Stanford. Él lo que dice que lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos como humanos y que los humanos debemos de tener miedos, porque gracias al miedo
cuando había dinosaurios, nos escondíamos y sabíamos cómo escondernos. Inventamos el fuego gracias al miedo. Inventamos todo gracias al miedo a sobrevivir. Entonces, el miedo no es algo malo. Lo malo es cuando el miedo te mete y no te deja trabajar y te sientes que esto ya se acabó. No es cierto. Las cosas se pueden ir abriendo y el miedo es controlarlo. Porque decirles que no deben de tener miedo, perdón, pero sería una falsedad. Total. Sí, es aprender de todo, todo en la vida yo siempre he dicho que las cosas siempre que llegan, ahí tienen algo bueno y algo malo. Entonces tenemos que tratar de tomar eso bueno que nos deja para seguir adelante. Carlos, el doctor Lupuani está en línea. Doctor Lupuani, sí. ¿Cómo le pareció la conferencia? Espectacular. No es espectacular, es que hay tantas enseñanzas, Carlos, que nos deja, que yo creo que aquí lo único hay que decirle a los que estuvieron, todo este grupo de empresarios, de conductores, propietarios, dirigentes, gremiales también, pues que tenemos que asumir un compromiso. Hay algo que me llamó, de muchas cosas, que no quiero repetir lo que ustedes, pero me llamó una cuestión, la red de apoyo. Lo que usted planteó, y es que de pronto la red de apoyo la estamos buscando por fuera de nuestro entorno. Claro. Entonces, es de las favoritas, yo sé. Claro, pero entonces, más recordadas. Cuando usted habla de la red de apoyo, de pronto nos vamos es afuera, o sea, ¿qué tenemos afuera de nuestro entorno como red de apoyo? Y entonces aquí hay un llamado para nuestros empresarios. ¿Por qué nos da miedo, como empresarios, llamar a nuestros conductores, que son los dueños de los vehículos, a los propietarios, a decirles, oiga, venga, que usted es la red de apoyo mía? Finalmente la empresa la hacen ustedes. ¿Por qué no nos sentamos con ellos a platicar, como hablan ustedes allí, que ustedes dicen platicar, aquí a conversar, a llamarlos a decirles, usted tiene el vehículo, usted qué quiere hacer, qué piensa? Nosotros somos los empresarios y en vez de ponernos a mirar, a llegar a la catástrofe, a la angustia de decir que vamos a cerrar, que tenemos que cerrar, que ya no hay dinero, que ya no hay nada, que no hay contratos, ¿sí? Alguien me escribía en el chat ayer, desesperados, porque en un colegio de 4,000 alumnos le dijeron que a partir de enero no podían ir a movilizarse, sino únicamente a lo sumo 800 alumnos. O sea, eso es prácticamente pasar de 100 vehículos a 20 o a 15 vehículos, a lo sumo. Y entonces digo, ¿por qué no cogemos todas estas experiencias y a nuestro cliente primario, que nuestro cliente primario son mis empleados, mis propietarios, mis conductores, y en ese momento le decimos, ¿por qué no botamos ideas entre todos como una red de apoyo? Y de pronto ahí salen ideas, lo que usted estaba planteando. Si estamos dedicados solo al transporte escolar, pues miremos los otros 4 servicios. ¿Cómo tenemos que hacer para ir a prestar los otros 4 servicios? Porque de pronto ese vehículo pequeño lo podemos utilizar en otro servicio, como prepararnos antes de que lleguen las plataformas, antes de que llegue el momento crítico que nos cojan las plataformas y que no hayamos cambiado en ese sentido. O sea, hay muchas enseñanzas, Carlos, que usted nos deja hoy y que tenemos que decirle a los empresarios es, no busquemos el problema dentro y la solución por fuera, sino busquemos la solución por dentro para llegar afuera con un gran proyecto. Yo creo que nos da una lección importante. Qué buen resumen, sí, sí. A veces uno entiende lo que dice escuchando a otro. Gracias. Busquemos la solución adentro uniendo a los de afuera, ¿sí? Buenísimo, o sea, sí. No, de es hecho, que... así se entendió. Así se entendió. Sí, yo sé, pero es que cuando uno plantea ideas, no siempre te toman... Yo escribí un libro sobre creatividad y ha habido personas que lo leen y me escriben, gracias por ese libro de libertad. Yo,
Ah, ok. Yo no sabía que había escrito sobre la libertad. Sí me doy a entender. Cada persona absorbemos otra cosa de las conferencias y es un gran resumen, doctor. Unámonos, dejemos de ver a ellos como el problema, sino la solución, ¿no? O sea, unámonos. O sea, en las empresas que he empezado en estos meses han sido dando participación, preguntándoles qué pueden aportar y ya. Y todos ahí vamos de la mano. ¿Sí? Ok. Pues. Carlos, yo creo que... sabias palabras. Carlos, gracias. Carlos, en estos minutos que nos quedan muy cortos ya, yo creo que lo que tenemos que buscar es cómo el entorno de nosotros no es para crear el pánico, sino para decir dónde están esas ventajas que tenemos nosotros. Yo creo que cada empresa de transporte en algo tiene unas ventajas comparativas con el resto en el mercado. Y usted lo planteó también, ¿cuáles son mis ventajas? ¿Cómo estoy yo como empresa hoy? ¿Mi empresa en qué se está moviendo fuertemente? ¿Cuál es mi estructura de costos? Porque ahora la cuestión es que mi estructura de costos tiene que adaptarse a una nueva realidad en términos del pago de los padres de familia por los momentos en que va al colegio. Entonces, ¿cómo tengo que adaptarme? Y en esa adaptación yo tengo que llamar a toda mi gente, ¿sí? Yo tengo que llamarla para que me apoye, porque es que aquí lo que yo veo es que algunas empresas están sacando a los propietarios, sacando a los empleados, y entonces toda esa enseñanza y toda esa experiencia la estamos botando. Entonces, nuestro llamado desde Acoltés es decirles, mire, ¿por qué no nos sentamos con el gremio? El gremio debe ser un vínculo importante, conector entre todas las esferas de la empresa, y lo que hemos aprendido 4 días de tecnología, de innovación, de redes sociales, lo que hemos aprendido con usted, pongámoslo en práctica. Y si la asociación puede ser ese vínculo, entonces lo que le digo a los empresarios que están en este momento es, no tomen decisiones sin antes sentar con unos amigos, sentarse con el gremio y digamos, en Colombia, entre comillas, tenemos una frase que dice, no tiremos la toalla. No vamos a tirar la toalla antes de sentarnos. Y si el gremio les puede ayudar para ver también soluciones, pues bienvenidos. Yo creo que esta amistad con usted, Carlos, si mañana nos permite crecer en este conocimiento y tener un grupo de empresarios que quisieran de pronto charlar con usted y decirle cómo llegamos, qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Para qué nos sirvió el jabón? Mire el ejemplo suyo, mire cómo, ¿sí? Que lo teníamos abandonado, cómo sirvió el jabón. Pues qué bueno saber que eso llevó a otra situación importante. Entonces aquí tenemos que llegar a ese tema donde podamos a través del gremio encontrar soluciones. Hace poco, Carlos, y yo quiero decirle a los empresarios, me llamó una firma de financiera y me decía, ¿por qué no nos quedan recursos del gobierno, pero no tenemos cómo colocarlos y no queremos devolverlos? Entonces yo les decía, es que el problema de nuestras empresas es que ustedes no le prestan la plata. Pero si nosotros cogemos esos recursos que la entidad financiera no quiere devolver al gobierno y quiere entregarnos a nosotros, tendríamos que pensar que estas empresas muy pequeñas se unieran en una empresa más grande, y eso sí les daría solidez para ir a ese sector financiero y decir, esa plata, póngala acá. Entonces, mire que tenemos que cómo escribir y cómo tener un poco de ideas para encontrar una salida a esta crisis. Si seguimos nosotros haciendo lo que veníamos haciendo y no cambiamos, que es lo que usted ha planteado, y no cambiamos y no innovamos, pero innovar es que de pronto tenemos que aliarnos para hacer cosas más grandes y no seguir martillando lo mismo. Quizás aquí estamos como en una arena movediza donde no nos estamos moviendo, estamos hundiendo.
Y yo creo que usted lanzó un cordel importante de decir, nos podemos salvar, pero pensando todos en grupo. Carlos, yo creo que si seguimos pensando de forma individual, nos vamos a morir todos. Pero pensando en grupo y definiendo estrategias nuevas. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes utilizan piñatas, la típica piñata mexicana, que es de muñecos y demás. Hace como 10 años llegó Walmart de Estados Unidos y dijo, quiero 3 millones de piñatas. Entonces, alguien unió a toda la gente que sabe hacer piñatas, sacaron números y dijeron, si todos nos ponemos a producir solo para Walmart, no hacemos 3 millones de piñatas jamás. Entonces, dijeron, no se puede. Walmart se volteó hacia China y China le dijo, ¿qué es eso de la piñata? Dijo, pues no sé, una cosa donde se meten dulces y tiene personajes y es así y la gente la rompe. Los chinos hicieron 2 círculos de cartón, le pegaron en medio un papel, le imprimieron a Mickey Mouse en eso y lo llenaron y lo hicieron para llenarse de dulces y que se pueda colgar. Todas las piñatas que se venden en Estados Unidos vienen de China, porque por más que se trataron de unir sin un proyecto innovador, no da. O sea, sí me debe entender. Si alguien hubiera levantado la mano y hubiera dicho, vamos a hacer una nueva forma de piñata, una más sencilla, impresa, hubiera sido el negocio de los piñateros mexicanos, pero lo perdimos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos que unirnos y tenemos que buscar soluciones en conjunto, porque la pura unión no es la solución. Me encanta la idea de participar, si se puede, adelante, con mucho gusto, pero haciendo nuevas ideas, planteando nuevos proyectos, porque si no, solo nos unimos para llorar juntos y eso no sirve de nada, ¿no? Hay que crear valor. Bueno, pues, pero Carlos, si nos unimos para llorar, entonces tenemos que dejar el transporte y hacemos algo de pañuelos. Exacto, sí. Sí, o encontraremos, muchas ideas se me ocurrieron ya llorando. Pues creo que me despido porque tengo un viaje que me voy ahora, pero pues un placer realmente trabajar con ustedes. Ojalá esto pueda continuar y pues ha sido muy interesante esta experiencia. He aprendido mucho, lo vuelvo a decir. Gracias, Carlos, muy amable. Franciney, cierre la sesión. Sí, señor. Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Sabemos que hay muchísimos más comentarios. Te llevas un abrazo aquí de todos los colombianos. Muchísimas gracias por esa importante y muy motivadora charla. Esperamos verte en otra oportunidad en alguno de nuestros encuentros. Que tengas feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Betina, yo creo que las preguntas que quedan ahí se las podemos hacer llegar a Carlos, las consultas, preguntas, se las podemos hacer llegar a Carlos como un compromiso a Coltés, y yo sé que Carlos nos va a dar respuesta a las personas y las retransmitimos, que haya que ese compromiso, que las personas que hicieron consultas las vamos a elevar. Adelante, Franciney. Sí, señor. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que a las 2:30 de la tarde se vuelvan a conectar con nosotros para el panel La controversia de los combustibles y las energías limpias para el transporte público en Colombia y para nuestra sesión final del seminario de redes sociales, donde vamos a tener los premios tan esperados de toda nuestra audiencia. Invitemos a la feria, ¿no? Invitemos y también visitemos a nuestra Feria Expo-TP 2020, donde encontrarán los 3 pabellones que tenemos especialmente creados, donde en el pabellón Industria encontrarán a Volkswagen, Daimler, Mercedes-Benz, Buscar de Colombia, Autobuses ICC, Chatarrizando SAS, Superpolo y Bus Express. En el pabellón de Reencauche, Combustible y Lubricantes encontrarán a Merkellantas, Smartech, Banti, Fede Biocombustibles, Transportando Ideas y a Sodecin. Y en el pabellón de tecnología encontrarán a Medgroup, Da Vivienda, Kit Seguros, Fontour, Pluma y Genes y por supuesto el stand de Acoltés. Les deseamos... Franciney, déjeme echar una cuña de 1 minuto a las personas que están conectadas, que queremos recordar que en el mes de noviembre con Asodecin se va a hacer un gran seminario gratuito
para las personas que lleguen al stand de Asodecin y se inscriban y digan, y ahí en el chat, yo quiero hacer parte de ese seminario sobre ley de sanciones, que va a haber un experto que va a trabajar con ellos, un ministro que les va a ayudar en todo esto. Posiblemente de pronto tendremos alguna ponencia de los autores de esta ley para que se vuelvan casi que especialistas en esta ley y podamos ir al Congreso de la República y discutir un tema que les interesa. Entonces, quien llegue al stand de Asodecin, a Coltés, que diga, yo quiero estar en el seminario de ley de sanciones de forma gratuita. Entonces, a ellos les vamos a dar los cupos, son cupos limitados, de tal forma que el que se inscriba y que lleve a unos amigos de aquí a mañana, pues le vamos a entregar ese cupo completamente gratis. Gracias, Franciney. Sí, señor, perfecto. Por favor, entonces también no olviden consultar nuestra página www.acoltes.org, donde encontrarán la agenda de la tarde de hoy y de mañana con grandes sorpresas para ustedes. Feliz almuerzo para todos.